Cultura azteca. La cultura azteca, también llamada mexicas, fueron una civilización precolombina mesoamericana que floreció entre los siglos XIV y XVI en el territorio correspondiente del actual país de México. El idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaban en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. En la sucesión de pueblos o culturas mesoamericanas que dieron origen a la civilización azteca, destacan los toltecas por sus logros culturales civilizadores. Ellos florecieron en el siglo V y VIII, seguidos por los chichimecas inmediatamente anteriores y prácticamente fundadores del imperio azteca después de la caída del imperio tolteca. Origen de los aztecas. El control político del populoso y fértil Valle de México fue confuso después del año 1100. Gradualmente, los aztecas en tribu del norte asumieron el poder después del año 1200 después de Cristo. Los aztecas eran un pueblo indígena de América del Norte. Pertenecía al grupo nativo Nahua. Los aztecas también pueden ser llamados mexicas, de ahí el término México. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México, o Anahuac, en el principio del siglo VIII y se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco, siguiendo instrucciones de sus dioses para establecerse donde viesen un águila posada en un cactus, devorando una cobra. Imperio Azteca. A partir de esta base formaron una alianza con otras ciudades, Texcoco y Tlacopan, contra Azcapotzalco. Lo derrotaron y continuaron las conquistas a otras ciudades del valle durante el siglo XV. Cuando controlaban todo el centro del Valle de México, formaron una confederación o un imperio azteca, cuya base económico-política era el modo de producción tributaria. A principios del siglo XVI, sus dominios se extendían de costa a costa, teniendo el norte a los desiertos y al sur el territorio de los mayas. Los aztecas alcanzaban un alto grado tecnológico y cultural, eran gobernados por una monarquía electiva y se organizaban en diferentes clases sociales, tales como nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores y esclavos, además de tener una escritura pictográfica y dos calendarios, astronómico y litúrgico. Al estudiar la cultura azteca, se debe prestar especial atención a tres aspectos: la religión, que demandaban sacrificios humanos en gran escala, particularmente al dios de la guerra; la tecnología avanzada, como la utilización eficiente de chinampas, islas artificiales construidas en los lagos para la agricultura; y la vasta red de comercio y sistema de administración tributaria. Idioma: el náhuatl es una macrolengua yuto-náhuatl que se habla en México. Surgió por lo menos desde el siglo V, aunque al darse la diferenciación entre el yuto-náhuatl del sur y el proto-náhuatl ya es posible hablar de una lengua náhuatl. Con la expansión de la cultura coyotlatelco durante los siglos V y VI en Mesoamérica, el náhuatl comenzó su rápida difusión por el eje neovolcánico, llegando a una rama a extenderse por la costa del Pacífico, dando origen al pochuteco, y otra rama hacia Veracruz, que daría origen al pipil de Centroamérica, así como al poco de Nahuatl. Pasó por encima de otras lenguas mesoamericanas, hasta convertirse en lengua franca de buena parte de la zona de Mesoamérica. Es una primera etapa, fue promovida en el área central de México por los tepanecas. Posteriormente, en una segunda etapa, esta lengua en parte fue impuesta a los territorios conquistados por el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca desde el siglo XIV. Arquitectura azteca. Los aztecas querían demostrar su poder, por ello construyeron edificios monumentales. La arquitectura azteca destaca por su monumentalidad, grandeza y la veneración de la divinidad. Tenochtitlán, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas y tierras pantanosas. Llegó a albergar 200.000 personas. El tipo de construcción más original de la arquitectura azteca fueron los templos gemelos, con doble escalinata de acceso. Los centros Tlatelolco y Tenochtitlán son los principales referentes de la arquitectura azteca. La arquitectura azteca estaba fuertemente influenciada por los toltecas de Colhuacán, los tepanecas de Azcapotzalco y los
Tema político. La sociedad azteca era rígidamente dividida. El grupo social de Pipitlin era formada por la familia real, sacerdotes, jefes de grupos guerreros como los jaguares y las águilas, y los jefes de Calpulli, jefe de las comunidades o clanes. También podían participar algunos plebeyos que tuviesen algún acto extraordinario. Tomar chocolate caliente era un privilegio de la nobleza. El resto de la población era constituida por los labradores y artesanos. Había también esclavos, pirámide de la sociedad azteca. El rey o emperador azteca, nobleza, pipitlín, sacerdotes, dignatorios civiles, militares, nobleza, pochetcas, artesanos y comerciantes, macehualli o macehuales, hombres libres, y los esclavos. Educación azteca. Los sacerdotes tenían el control completo sobre la educación. El imperio azteca estaba provisto de escuelas especiales, las calmecas, que entraron a los niños y niñas para los deberes religiosos oficiales. Habían escuelas menos disciplinadas que fueron llamados telpucal o casas de la juventud, donde aprendieron la historia, las tradiciones aztecas, la artesanía y las normas religiosas. Los aztecas registraron los acontecimientos más importantes en libros de papel preparados con hojas de sisal. Estos libros fueron enrollados como pergaminos o pelgadas como mapas. Los aztecas no tienen un alfabeto. Ellos crearon una especie de escritura jeroglífica donde usaron imágenes y caracteres simbólicos para vestirse. Al igual que en otras culturas, la vestimenta de los aztecas variaba de acuerdo a la posición social de la persona. En términos generales, se puede decir que hicieron uso de pieles de animales, pigmentos vegetales, plumas y oro. Estos dos últimos elementos eran de uso exclusivo de las capas sociales más altas, la nobleza. Un detalle que realmente se destacaba de la vestimenta era el colorido. La indumentaria era confeccionada por las mujeres y ayudadas por un telar. En el caso de los guerreros aztecas, la vestimenta diferenciaba sus méritos en la guerra. Los más destacados utilizaban adornos de oro, conchas y tocados muy elaborados. Por lo general, con las vestimentas se recreaban las figuras de algunos dioses. Las mujeres utilizaban lo que se conoce como huipil y quechcuimil. Técnicamente es una gran camisola, por debajo tiene una falda, por encima colocaban una mantilla. Los hombres se vestían con un mástil. No, Oh, parce. Vestían con un taparrabo conformado por una tira de algodón que pasaban por las ingles y se ataban a la cintura. En los pies calzaban las catli, sandalias que solo poseen talonera, y se ataba la pantorrilla a través de unas tiras. Tanto la vestimenta de mujeres como de hombres se confeccionaban en base de fibra de maguey o huistle. Ese material se obtenía raspando las hojas o ramas de los árboles anteriormente. costumbres aztecas. La mujer azteca. En la sociedad azteca la mujer se movía dentro de un mundo machista y militarizado. Atendían a sus maridos y a sus hijos, más a todas las labores hogareñas. Guardaban silencio ante la presencia del hombre y obedecían sumisamente cada uno de los deseos y órdenes. Ellas fueron el pilar para la unidad familiar, el trabajo y el culto. Roles y oficios del hombre azteca. Los aztecas concebían la misión del hombre sobre la tierra como un medio para ensalzar los dioses y a través de ello glorificar a su pueblo. La educación militar se iniciaba cuando, a los 6 a 7 años, el niño ingresaba a la escuela pública. A los 10 participaba en combates en los que el objetivo principal era lograr apresar un enemigo, lo que debía repetirse en los próximos combates del contrario. Debía retirarse del ejército y volver a Calpulli, convertidos en Maceuat, el hombre común dedicado a la labranza de las tierras. El arte azteca. Además de las esculturas en piedra, trabajaban los metales, la madera, los tejidos, la alfarería, las piedras preciosas. En oro y plata hicieron collares pectorales, brazaletes y otros adornos, así como las estatuillas de los dioses. El estilo azteca estaba muy delimitado por el simbolismo religioso. La familia azteca. La sociedad azteca era muy rígida y vigilaba celosamente las normas morales que la regían, pues se creía que, como había ocurrido otras veces, la ruptura del orden existente produciría la indignación de los dioses y el fin del mundo. El matrimonio se realizaba cuando los varones cumplían 20 años y las mujeres 16. Los padres buscaban la pareja adecuada para sus hijos, contrataban los servicios de unas casamenteras que se encargaban de negociar con la otra familia. La buena educación mandaba que los padres de la novia dijeran siempre que no les pedía la hija por primera vez, pero decían sí a la segunda
obtenía la aceptación, los padres del novio visitaban a un sacerdote para consultarle si el matrimonio era posible, cosa que se averiguaba estudiando los libros sagrados y viendo si los signos de nacimiento de los novios eran favorables. Sitios emblemáticos y atractivos turísticos. Las ruinas de Teotihuacán, cuyo nombre significa el lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses, es uno de los destinos mexicanos más representativos de lo que fue la ancestral cultura azteca. Dentro de las principales ruinas de la cultura azteca que podemos seguir visitando en la actualidad, tenemos las ruinas de Teotihuacán. Estas ruinas están ubicadas a unos 50 kilómetros de México DF y son referencia de lo que fue la época prehispánica, una de las principales ciudades de Mesoamérica. Las ruinas son igual de importantes que otras ruinas de la cultura azteca y maya. Ostentan desde mediados de 1987 con el reconocimiento de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Calzada de los Muertos, también llamada Micautil, la Calzada de los Muertos tiene una extensión de más de 2 kilómetros y se extiende de norte a sur de Teotihuacán, por lo que es considerada como un eje dentro de las ruinas. En los alrededores de la Calzada de los Muertos podemos apreciar algunos de los antiguos templos en los que los pobladores de esta cultura rendían homenaje a sus deidades principales, Sol y Luna, encontrándose un templo para cada uno de estos dioses en cada extremo de la ruta. La Pirámide del Sol. Esta pirámide está dedicada a los dioses, principalmente a la cultura azteca. El Sol, la pirámide del Sol, ostenta la mayor antigüedad de la zona y está considerada como una de las construcciones más grandes del mundo. Las visitas guiadas en esta zona permiten al viajero ascender por la pirámide y desde la cima poder contemplar el resto de esa antigua ciudadela. La pirámide de la Luna. Dentro de las estructuras con mayor antigüedad que se ubican en las ruinas de Teotihuacán, encontramos la pirámide de la Luna. Aunque es de menor tamaño que la pirámide del Sol, está ubicada a la misma altura por encontrarse en una sola elevada del territorio de Teotihuacán. La música. En las fiestas y los banquetes era indispensable la música, que se acompañaba de una fuerte persecución rítmica. El teponaxil era un tambor bitonal con parches en dos extremos para producir sonidos. Los bailarines mantenían el ritmo con la ayuda de silbatos y a la vez los niños tocaban flautas sencillas y ocarinas, un instrumento de viento casi siempre de forma ovide, con banquillo y agujeros que se tapan con los dedos. Todos disfrutaban cantando y bailando. Instrumentos: tepanoxili, flauta sencilla de los niños, ocarina. Religión azteca. Los aztecas fueron una de las civilizaciones que más culto rendían a sus dioses. En el momento de la llegada de los españoles, la religión azteca era una síntesis de creencias y cultos. Dioses agrios de los pueblos agrícolas del centro de México se fusionaron con los dioses astrales de los pueblos guerreros. Un tiempo de ceremonia de sacrificio humano se realizaba con los más bravos de los prisioneros de la guerra de cada año. En el día de su muerte, tocaban la flauta en la procesión donde sacerdotes y 4 mujeres hermosas la acompañaron. Danza azteca. Las danzas aztecas son danzas sagradas. Siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Estas son otras formas para tener comunicación con el cosmos y formar parte en las tradiciones culturales del orbe, para establecer una relación del ser humano con las fuerzas divinas. Asimismo se llevan a cabo venerando los elementos que se manifiestan en la madre naturaleza. Concheros es la palabra utilizada para referirse a los grupos danzantes religiosos que ejecutan la danza de los cocheros, danza de la tradición, danza azteca o a veces también llamada danza de la conquista. Generalmente se encuentran a las afueras de algunos sitios arqueológicos de México, pero también se pueden encontrar en el atrio de alguna iglesia o en alguna plaza. La importancia de los cocheros radica principalmente en la conservación de las tradiciones más ancestrales de México. Gastronomía azteca. Los aztecas eran gente sencilla, confiaban en lo que podían cultivar y cazar como sus principales fuentes de alimentación, debido a que era más fácil cultivar que depender de los animales. La dieta azteca estaba basada en plantas y se centraban en algunos alimentos principales. Esa dieta les proporcionaba los nutrientes necesarios para subsistir, pero también es una manera saludable de comer que se puede utilizar como modelo al diseñar nuestro propio plan de alimentación nutritiva. En este artículo analizaremos
Los principales platos y comidas de los aztecas. Maíz. Uno de los cultivos primarios que el pueblo azteca sembró fue el maíz, el cual utilizaron para preparar una amplia variedad de alimentos. Además de maíz, los aztecas comían chiles, tomates, limas, castañas de cajú, papas, batatas, maní y por supuesto chocolate. Los aztecas domesticaron abejas para obtener miel y pavos por su carne y huevos. Y también hacían esto con perros y patos. Los aztecas cazaban y pescaban y comían animales como ciervos, conejos, iguanas, pescados y camarones. Incluso insectos como saltamontes y gusanos. Este tipo de varios de carne constituían solo una parte muy pequeña de la comida azteca. Medicina azteca. El tratamiento de toda enfermedad podía ser enfocado desde muchos diferentes ángulos, incluyendo tratamiento físico, drogas o en cura espiritual. Los conocimientos de hierbas eran extensivos y efectivos. Las curas espirituales o mágicas eran tan importantes como los anteriores y merecen un estudio similar y consideración, pues aplican el tratamiento médico general. Los aztecas tenían una relación amor-odio con sus dioses y venían a sí mismos como meros peones en las manos de las deidades. Una enfermedad podía ser vista como una retribución por no seguir estrictamente una extensiva lista de rutinas del hogar. Las enfermedades podían también ser infligidas por la simple razón del entrenamiento de una deidad particular. Otra forma de intervención divina en la salud de los aztecas es la enfermedad predecretada. Los aztecas poseían una estructura de los signos de nacimiento bien establecida, tal y como la astrología moderna. Los bebés nacidos en días específicos se esperaba que eran como niños enfermizos y que morían a corta edad. En cambio, los bebés nacidos en otros días podían esperar la bendición de los dioses y vivir vidas felices y libres de enfermedades. Si alguno de estos bendecidos desarrollaba una enfermedad, esa persona muy seguramente debió haber olvidado guardar un debido homenaje a los dioses.